no soy un escritor de largo aliento. Las 3 novelas originales son Breve. bastante breves y se Sí. convirtieron en una novela pues amplia, ¿no? O normal. No sé cómo medir una novela en términos de tamaño, pero yo quería respetar esa escritura contenida y esta elección particular de palabras y de ciertas mañas de escritura. Y a la hora de corregir la versión final, pues hubo mucho respeto a esto, ¿no? Incluso a la hora de hacer el diseño editorial, eh, se respetó mucho esta forma de escribir, ¿no? Incluso se ve, ¿no? En la caja de texto. Quienes hayan tenido la oportunidad de leer Residuos, son 3 novelas que ya se volvieron una sola, como dijiste, ¿no? Ya no se leen individualmente, sino que ya se lee como una sola, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? De hecho, em, vi la manera de hilarlas. Hay un elemento que aparece casi desde el principio y lo vemos transitar, ¿no? A lo largo de la novela, de sus 3 partes, Sí. hasta el final, ¿no? Que es una especie de personaje eh, material, no humano, y que sobrevivirá a todo lo humano que hay adentro de Residuos, que es un guijarro, ¿no? Que Sí, es trasladado de una playa a otra por una ballena y luego es recogido por alguien y llevado a otro lugar. En fin, va apareciendo por todas partes, ¿no? Como un juego entre la permanencia de esto físico y la impermanencia de lo humano, que termina siendo mucho más metafísico, ¿no? eh, esto estaba, digamos, en el original, en la parte que correspondería a la gente extraña, o cómo fue que en esta reescritura sale este guijarro. Sí estaba justamente en la parte central, estaba en la gente extraña. Ajá. Eh, Sin embargo, de algún modo quedaba presente en las otras 2 partes, ¿no? De manera no tan visible. Pero a la hora de reescribir, me di cuenta de que pertenecía a todo el cuerpo narrativo, a esa trilogía originaria, y que tenía que ver la manera de explicar cómo se trasladaba, ¿no? De esa parte central a esas partes laterales que acompañan a cenizas, ¿no? Que son detritus y cáscara. Eh, pero de ahí nace, ¿no? De ahí sale esta idea del guijarro, eh, que es fundamental para cenizas. Y de hecho, si pensamos en algo que se quema, ¿no? Lo único que permanecería sería ese guijarro, ¿no? Que es difícil, eh, que no es combustible, por así decirlo, ¿no? ¿No? Cenizas es tal cual la bisagra del libro, ¿no? Es la parte que hace posible el vínculo entre la primera y la tercera parte, ¿no? Bueno, tú escribiste un epígrafe para hablar un poco, perdón, un epílogo para explicar un poco tu, digamos, tu proceso creativo de el origen de estas 3 novelas que ahora ya son una, que se convirtieron en Residuos. Y hablaste que estabas leyendo The God of Small Things, ¿no? De Arundhati Roy, y que te estabas a la orilla de la playa, estabas leyendo este libro y te acordaste de repente de que cuando eras chico, cuando estabas pasando a la adolescencia, yo me imagino, leíste El ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez y El resplandor de Stephen King. Y a partir de ahí, digamos, es que surge la idea para lo que primero se llamó La piel muerta, luego se llamó Debris y luego se llama ahora Detritus. Me gustaría que nos hablaras un poco, David, de esto, de cómo fue este proceso. Yo creo que hay lecturas que
que se van quedando, ¿no? De hecho, así funciona la literatura y la escritura. Sí. Siempre estamos en un diálogo constante con lo que nos antecede, con lo que viene de atrás, que son nuestras propias mitologías. Ujú. Y yo de niño leía mucho a Lovecraft y en algún momento desemboqué en Stephen King y leí Ah, sí. El Resplandor, incluso antes de ver la película, porque era no muy niño, pero sí tenía 11 años, 12 años, Claro. y coincidió la lectura del Resplandor con la lectura del Ahogado más hermoso del mundo. eh, Ujú. es uno de los cuentos de García Márquez que viene en La Cándida Cándida Heréndira. Heréndira, sí. Y, Ujú. y algo hizo clic, supongo, pero yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después, ¿no? Y justo cuando ya era adulto y ya estaba en otra etapa de mi vida, empecé a leer este libro de Arundhati Roy, En el mar, Ajá. y como que comunicó muy bien con ese entorno natural en el que estaba y como que se sembró la semilla, ¿no? De lo que luego se convertiría en La piel muerta. Y es eso, ¿no? Ese epílogo habla un poco de cómo nuestra escritura, cuando se vierte en un libro y el libro es editado, se transforma en algo que ya no es nuestro, ¿no? Es algo muerto, es algo inerte, un poco como ese guijarro que solo puede cobrar vida si es atendido eh, por una lectora, por un lector, ¿no? Es la única forma de desmorir un libro, por así decirlo. ¿Y por qué el mar, David? ¿Por qué elegiste el mar, el puerto para situar esta, pues, esta primera historia y que, como bien dices, tiene, digamos, ecos en las tres historias que componen ahora Residuos? Bueno, el mar es como no solo es la fuente de la vida, sino que es la metáfora de este origen, ¿no? Ujú. Gran historia occidental, ¿no? Que parte de los mitos griegos, pues surge del rapto, ¿no? De Europa por Zeus, ¿no? Convertido en un toro blanco en el mar, ¿no? Ujú. Eh, el mar es la fertilidad, ¿no? Tenemos esta imagen de Venus naciendo de la espuma, ¿no? De las olas. Eh, y el mar pues contiene estos puertos, los puertos son puntos de llegada y son la posibilidad como de recrear o de volver a hacer una historia, ¿no? Mis abuelos paternos llegaron a México eh, desde Hungría, ¿no? Tomaron un tren a Hamburgo y de ahí se embarcaron a Veracruz y de Veracruz llegaron a la Ciudad de México y Veracruz para mí se quedó como esa idea de algo hiperfundacional, ¿no? Porque también ahí llegan los españoles, ¿no? Y se funda este país extrañísimo que es México. Ujú. Y, Ujú. y Veracruz para mí tenía eso, ¿no? Tenía eso muy vivo y al mismo tiempo muy acabado, ¿no? Es un lugar eh, Ujú. eh, muy extraño, ¿no? Es un puerto que recibe viajeros, recibe productos, pero también es un lugar que recibe toda esta erosión del mar, del viento, ¿no? Y bueno, en tiempos más recientes recibe muchísima de la violencia de este país, ¿no? Así Entonces es. tiene este juego doble, ¿no? Entre origen y final. Eh, y a la hora de escribir, yo me di cuenta que lo que iba a ser necesitaba ocurrir en un lugar imaginario, en un lugar inédito, por así decirlo, que era la suma de muchos lugares, ¿no? Ujú. Pero quintesencialmente era el puerto de Veracruz, pero se le fueron sumando otros puertos, ¿no? Otras ideas. Yo no conocía Montevideo cuando escribí La piel muerta, pero ahí está, porque era algo muy presente en mi imaginario, en un lugar
en el que había estado de alguna manera metafísica, ¿no? Y luego, muchos años después, fui a Trieste y ahí entendí, ¿no? Además tiene un vínculo enorme con Veracruz. De Trieste zarpan Maximiliano y Carlota para venir a México y Así llegar es, sí. Ujú. también. Y entonces esta suma de puertos, es esta suma de lugares originarios. Eh, y pues de puerto a puerto solo se puede llegar a través del mar, ¿no? En el sentido de esta narrativa. Eh, y finalmente el mar es algo que se va, se ausenta, ¿no? En las tres partes del libro, en la primera de manera muy evidente y en las otras quizás de manera más escondida, por así decirlo, pero el mar tiene ese carácter fundacional y regreso a esa lectura del Dios de las pequeñas cosas de Arundhati Roy en la playa, ¿no? Sí. Que combinaba muy bien, ¿no? Con esa idea de fundación y al mismo tiempo de desintegración de lo genealógico, de lo humano. Otro elemento que está presente en Residuos y que está presente pues en el grueso de tu obra, David, que es esta sensualidad, sexualidad, erotismo. Por ejemplo, esta relación que tiene el personaje cuando es un niño, ¿no? Que por primera vez ve a la novia de su mamá, que olvido su nombre, Lola, ¿no? Ve a Lola desnuda y se queda así como, bueno, es súper erótica esta escena, como también es erótico el momento, es erótico y es terrible al mismo tiempo, donde descubre un cadáver de una mujer en el mar y le quita el traje de baño y la toca y siente este flujo que es como la última, digamos, el último resabio de vida de la mujer, es lo último que queda de esta mujer que ya se ahogó, que está muerta. Todo Residuos también tiene esta carga de sensualidad, de sexualidad que tienen todos tus libros, ¿no? Desde el origen está esa idea, ¿no? Está el juego con el mar como gran entidad originaria eh, encuentra cabida, ¿no? En la mujer, ¿no? Y en esta posibilidad de hacer vida, ¿no? Y de hacer vida eh, no solamente a través del sexo, ¿no? Sino a través de la historia, ¿no? Y de esta historia y de estas palabras y de esta voz que se va heredando y va pasando a lo largo de los años, que es lo que ocurre en Cáscara con el personaje de Elena Schul. En las tres partes del libro se exploran todas estas posibilidades de origen, ¿no? Pues de adopción y de herencia de historias, ¿no? Y de vida. Y, y pues solo las mujeres tienen esa posibilidad, ¿no? De dar esa vida, ¿no? Y de moldearla de algún modo. Eh, ese es el juego en estos libros, ¿no? Oye, también la muerte está presente en toda la novela, en toda Residuos, ¿no? Incluso desde el accidente de Lola, bueno, ya no digamos la mujer ahogada, eh, la ola esta que de alguna manera quiere cubrir todo el pueblo. ¿Por qué, o qué, digamos, qué es la muerte para ti, David, y para ¿por qué la insistencia en la muerte en Residuos? Eh, bueno, todo parte justamente de pensar una muerte, que es la muerte de la madre, ¿no? Sí, La primera escena del libro es esa, es una escena en la que con el un hombre té. se desprende de una urna que contiene Sí, los restos de su madre. sí. Mm, Yo imaginé algo que no había ocurrido, ¿no? Y que no ha ocurrido en mi vida, ¿no?
yo soy adoptado y tengo una madre que aún vive y tuve una madre biológica a la que al final de su vida conocí, Ujú. eh, pero la conocí después de haber escrito este libro, ¿no? Eh, y en toda la primera parte de Residuos yo la imagino, ¿no? Y la creo y la recreo y hago una historia que tiene que ver con la adopción, ¿no? Ujú. Hago una historia que tiene que ver con la muerte de esa madre que adopta, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que ocurre en la realidad es la muerte de esa madre biológica, como de esa posibilidad, más bien de esa concreción de vida, ¿no? Eh, y es curioso porque toda la reescritura de estos tres libros de Residuos la hice después de la muerte de mi madre biológica, ¿no? Entonces, tiene una carga muy fuerte ahí. Yo creo que a mí me costó mucho trabajo terminar de entender de dónde era, ¿no? O más bien, de dónde podía ser. Eh, Exacto. Hay una expresión muy bonita en México que es estar nepantla, que es estar a medio camino entre un lugar y otro, ¿no? Ajá. Es lo Sí. que le pasaba a los españoles que venían aquí y luego a los mestizos, ¿no? Y como de dónde somos, ¿no? Más bien dónde estamos. Y yo creo que durante mucho tiempo yo estuve en ese lugar, de nuevo viene esta idea del limbo, y, Exacto. y, y escribir me ayudó como a entender, ¿no? Cuál era mi pertenencia. Yo tengo una lengua materna que no me fue dada, Sí. una lengua que yo terminé aprendiendo, que es el inglés, Sí. y al mismo tiempo la lengua materna de mi madre no es su lengua materna, es la lengua que ella aprendió en el país en el que nació. Entonces hay todo un juego de no pertenencia. Ujú. Y el español en el que escribo fue una elección, ¿no? Sí es el idioma en el que yo crecí, Ajá. pero es un idioma que yo también adopté, lo hice propio y decidí escribir en ese idioma. Y eso está también patente en la reescritura, ¿no? Hay un nuevo acercamiento a esa lengua, ¿no? Un nuevo conocimiento de ese español en el que escribo o en el que se vierte esa voz que está aquí, que me dice cosas y que se vuelve ese acto de escritura, ¿no? La escritura es algo aparte, es algo de lo que nos vamos desprendiendo, ¿no? Es una liberación del ego, es un ejercicio de desapego. Si no es así, la verdad creo que no funciona la escritura. Una escritura que está permeada de ego, siento que no funciona, ¿no? Hay que quitárselo de encima, ¿no? Hay que Sí. convertirlo en una especie de objeto, pero es un objeto construido con el, con el propio cuerpo, ¿no? Ujú. Escritura es algo muy físico. Cuando yo te pregunté si querías participar en estas entrevistas que hago cada viernes, yo te dije que me dieras algún libro, algún autor que te hubiera marcado de alguna manera y tú escogiste a John Banville. Entonces me gustaría ahora que hablaras un poco de por qué escogiste a John Banville y dos obras en particular, El eclipse y El mar. Banville para mí es el autor de lengua inglesa vivo más importante. Eh, Tiene la particularidad de que es irlandés, entonces es un poco eh, un hombre rebelde, ¿no? Que toma esa lengua que de algún modo le es impuesta y la Ujú. convierte en algo hermosísimo, ¿no? Banville tiene una escritura muy espectral, juega mucho con estas apariciones, ¿no? Hay algo ahí eh, gótico, existencial, por así decirlo, y al mismo tiempo muy poético, porque es un escritor
que tiene una soltura impresionante y un trabajo ornamental con la escritura muy, muy, para mí me parece fuera de este mundo, ¿no? Me parece un autor fundamental y en estos dos libros, en Eclipse y en El Mar, Ajá. hace un poco la misma historia, que es una historia de desaparecidos Mm, que vuelven a aparecer, ¿no? En el caso de Eclipse es una hija, ¿no? que muere y cuyo espectro se le vuelve a aparecer muy hamletianamente a mm. un actor que es el narrador, justamente además en su medio siglo. Es como mi autor más cercano a esta escritura, ¿no? A este inicio mío en el mundo de los autores que han publicado novelas, ¿no? Pues qué maravilla, David. Te agradezco mucho que hayas estado en esta conversación y la verdad sí estamos esperando todos tus libros así, con las uñas así. Pues a Muchas ver, gracias. espero que vayan apareciendo poco a poco. Así será, David. Muchas gracias.